Bueno, hoy vamos a comenzar con estructura primaria de proteínas. Uy, caray. Salió peor, no se ve. Esta presentación, la tomé parte de ella de una presentación que nos pasó el doctor Ortega del Simvestab, López Ortega. Y bueno, comienza, por eso tiene el logo del Simves. Entonces, comienza esto con ¿qué es una proteína? Una proteína es un heteropolímero lineal. ¿Qué significa hetero? Que está constituido por diferentes unidades estructurales. Y es un polímero, o sea que significa que están unidos uno tras otro en forma de tren y de manera lineal. Está constituido por 20 aminoácidos, los cuales se utilizan en la forma L. Algo que deben de recordar es que los carbohidratos los utilizamos en la forma D, de dedo, mientras que los aminoácidos en la forma L. Y bueno, la unión entre los aminoácidos está conformada por un enlace de tipo peptídico. ¿Sí se acuerdan cuál es el enlace peptídico? Ok, me desvío tantito. ¿Recuerdan la clase pasada lo que vimos de osmolitos y cautrópicos? No. ¿Qué era un cautrópico? ¿Cómo lo hacen? Tienen una carga eléctrica o una polaridad elevada normalmente. Y nada más es una. O sea, al decir una polaridad es una polaridad positiva o negativa, que normalmente es negativa. Entre ellos, entre los cautrópicos estábamos viendo que la mayoría de los polialcoholes y los azúcares son polialcoholes. Entonces por eso los azúcares desnaturalizan proteínas. Por eso la glucosa se le pega a las proteínas y las inhabilita. Las glica. Por ejemplo, la glucohemoglobina, que hace que la sangre no pueda transportar oxígeno. Y dentro de los osmolitos, normalmente tienen las dos cargas. Y dentro de los osmolitos, uno de los más famosos, por lo menos el que vamos a ver aquí, son los aminoácidos. Los aminoácidos tienen ambas polaridades, la positiva y la negativa. ¿Esto qué hace? Esto provoca que las moléculas de agua se puedan orientar alrededor de estos. Entonces, por ejemplo, la molécula de agua, ustedes ya saben que tiene esta constitución. Este es el negativo. Entonces, se van a formar enlaces entre el negativo del oxígeno del agua y el positivo del amino. Y aquí va a ser exactamente al revés. Este tiene carga positiva y entonces van a formar enlaces con esta parte. Entonces son capaces de orientar a las moléculas de agua, pero también son capaces de orientarse entre sí mismos. Entonces, si este tiene carga positiva y este tiene carga negativa, se pueden orientar muy fácilmente en el espacio. Eso significa que entonces la orientación de esas moléculas es muy fácil de dar, porque nunca va a estar el lado negativo de esta orientado hacia este negativo, porque se van a repeler. En cambio, el positivo con el negativo se van a atraer. Eso significa entonces que cuando entran los aminoácidos, ya para que esto sea un aminoácido tiene que tener esta estructura. Cuando entran los aminoácidos al ribosoma, bueno, ya saben que no entran solitos los aminoácidos, sino que entra con el RNA de transferencia. Entonces, cuando entran los aminoácidos al ribosoma, la orientación espacial ya dentro de la unidad del ribosoma hace que se orienten muy fácilmente estas moléculas. Y entonces se da el enlace entre estas dos. Cuando se da el enlace, ¿qué se desprende? Agua. Ya dibujando esto con santo y seña, esto quedaría así, el primer enlace, ¿no? El primer enlace quedaría así. Entonces, de hecho, ya con santo y seña, esto sería así. ¿Por qué es importante esto?
Aquí, ¿cuántos hidrógenos tengo? Aquí 3, aquí 1. ¿Qué me hacen falta? 2. Aquí, ¿cuántos oxígenos tengo? 2. Y aquí nomás 1. Entonces, esto lleva a cabo el desprendimiento de agua y este enlace que se forma, que fue carga-carga muy afín, este enlace se llama enlace ¿qué? Enlace peptídico. Y cuando se enlazan dos aminoácidos o más, esto ya es un péptido. Es un péptido. Péptido. Y quiero que noten algo. ¿Se acuerdan de química orgánica? Los enlaces cetos, ¿qué característica tienen? Porque sí, o sea, ¿cuál es el ceto? ¿Un oxígeno? Ese es un carbono carbonilo. Y este carbono, cuando se enlaza con los otros carbonos, este carbono carbonilo, estos se encuentran en el mismo plano. Todos estos están en el mismo plano. ¿Y qué ángulo van a formar entre sí? 120 aproximadamente. Esto varía dependiendo de los tipos de moléculas, de átomos que tenga ahí al lado, ¿no? Si son más electronegativos, menos electronegativos, más grandes, más pequeños, etc. Entonces, esto está en un mismo plano. Eso obliga que entre este y este enlace están en un mismo plano. Y adivinen qué, que este y este también están en un mismo plano. Entonces, estos cuatro átomos están en el mismo plano. Eso hace que entonces este enlace que tengo aquí al lado y este otro le confieran la propiedad de giro a ese plano. Eso lo vamos a ver en la estructura secundaria, o sea, la otra clase. Esta propiedad de giro constituye la estructura secundaria de las proteínas, pero ahorita nada más creo que se me queden con que el enlace peptídico es muy estable porque es en un plano, y como es en un plano es fácil de ocultar. Todo lo que está en un solo plano lo puedes guardar, por eso sus cuadernos son planos, porque son muy fáciles de guardar. Por eso los libros en la antigüedad antes eran rollos y fueron sustituidos rápidamente por el término de libros que manejamos actualmente, que están las páginas separadas, porque es más fácil transportar páginas separadas que un rollo. Lo mismo aquí, estos planos son más fáciles de ocultar entre los lados de las proteínas, o sea, es más fácil que queden escondidos del agua que el resto de los átomos, que los grupos salientes que están acá. Esto hace, para romper esto, ¿qué necesito? Meter agua. Lo mismo que salió es lo mismo que debe de entrar para romperse. Eso significa que para poder romper una proteína, para meter el agua, te va a costar bastante energía, porque tienes que desdoblar este plano. No tienes que dejar de hacer un plano que esté en 2 dimensiones y pasarlo a 3. Eso lo haces con interacciones electrostáticas. Sí, es muy costoso energéticamente, por eso no cualquier proteína digiere proteínas, solamente unos grupos muy especializados. Y como vamos a ver más adelante, hay familias de proteasas, no hay infinitas, son familias muy características, no son infinitas, no hay muchas posibilidades termodinámicas para que se pueda llevar a cabo esto. Pero bueno, entonces ya quedó esto, ¿no? De que es un enlace peptídico, que están unidos, y entonces ese enlace peptídico es muy resistente a la digestión. Bueno, a la hidrólisis porque cortas poniendo agua. Ok, continuamos ya chole. Entonces, son 20 aminoácidos y estos aminoácidos tienen 2 nomenclaturas, la de una letra y la de 3 letras. Para fines ya de secuenciación, cuando tienes una proteína que tiene 1000 aminoácidos, no manejas 3 letras. No, se resulta horrible. Manejas la de una letra y aún así es horrible. Entonces, sí, esta es la ¿cómo se dice? La simbolización que utilizamos para la mayoría de los aminoácidos. Ya cámbiate. No tanto, espérate. Estructura primaria. La estructura primaria es la forma de organizar más básica de las proteínas. Está determinada por la secuencia de aminoácidos en la cadena proteica. Proteica. No, entonces lleva acento en la E, ¿verdad? Sí. Por eso digo proteica. Bueno, entonces, ¿qué es la estructura primaria? Es prácticamente la secuencia de aminoácidos, nada más, de la cadena, ¿no? Ahora, ¿qué más? El número de aminoácidos presentes y el orden de estos, en el orden en el cual están estos enlazados, por enlaces peptídicos, determina esta secuencia. O sea, ¿qué aminoácidos hay y en qué orden están enlazados?
Las cadenas laterales de los aminoácidos se extienden a partir de la cadena principal. O sea, los enlaces peptídicos que forman un plano están en el centro y todos los grupos R van a salir hacia la parte tridimensional, hacia afuera de la cadena, en un plano normalmente de 90 grados con respecto a la cadena principal. Y bueno, por convención, se utiliza el sentido en el cual se van sintetizando las proteínas en el retículo endoplásmico rugoso. Ya saben que se sintetizan las proteínas en el ribosoma y que los ribosomas están anclados al retículo endoplásmico. Y el retículo endoplásmico que no tiene ribosomas se llama retículo endoplásmico liso, y el que tiene los ribosomas se llama retículo endoplásmico rugoso. Y entonces, como se van sintetizando en el ribosoma, se empiezan a partir del extremo amino y terminan en el grupo carboxilo. Entonces, siempre se enumeran desde el grupo amino hasta el grupo carboxilo. Bueno, es un poquito redundante con lo que habíamos visto, que entonces son unidades lineales formadas de aminoácidos y se enumeran desde el enlace peptídico. Existen 4 conformaciones espaciales de las proteínas: la estructura primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Ahorita nada más nos vamos a enfocar a la primaria, nada más. La primaria pues es la secuencia de los aminoácidos. La secundaria se refiere a que las proteínas pueden hacer 2 tipos de estructura, de plegamiento de estructura primaria. Una alfa hélice, que es cuando dan vueltas haciendo una hélice como su nombre lo dice, y una beta plegada. La siguiente clase vamos a ver que hay estructura secundaria, supersecundaria y algo así como terciaria, pero en secundaria, que se llaman firmas o motifs. Pero eso lo vemos más adelante. La terciaria es un poquito más simple de cierto modo porque hace que las proteínas nada más estén clasificadas en 2 grandes grupos: si son solubles en agua o no son solubles. Si son solubles se les llama globulares, que forman globitos, y si no son solubles son fibrosas. Y la estructura cuaternaria, esa sí ya se pone bien perra porque es de acuerdo al número de monómeros estructurales y funcionales que formen la estructura compleja. Entonces tienes las proteínas divididas en dímeros, trímeros, tetrámeros, dímeros de trímeros,